Damas y caballeros del Instituto Bíblico Externo Mendoza, hoy tenemos un invitado de lujo. No me pongo de pie para aplaudir la alegría que tengo de poder tener al pastor Gustavo Rossi porque me salgo de cámara. Pero hagan de cuenta que me puse de pie y lo ovacioné y todo lo demás. Qué gustazo es tener al pastor Gustavo Rossi. Él es egresado del Instituto Bíblico Río de la Plata en el 2005. Él está actualmente pastoreando la iglesia en San Justo, Catedral San Justo, casado con Susana Yuri, tiene 2 nenas y está sirviendo al Señor desde hace rato y ha sido una bendición y es una bendición. ¿Por qué? Porque dirigiendo allí en Catedral Central han abierto, me contaba recién, más de 20 congregaciones. Así que hay un respaldo allí como para que nos aconseje, nos inspire, nos enseñe, podamos aprender nosotros e imitar dentro de la medida que Dios nos regale esto tan hermoso que es plantar iglesias y en definitiva extender el reino de Dios. Gustavo, qué alegría tenerte con nosotros en Mendoza, al menos por Zoom. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Samuel? A todos los estudiantes. Muy buenos días, una alegría, un gusto poder estar con ustedes. Y después de esta presentación, ni más, ¿no? Bueno, Gustavo, estamos ansiosos porque tuvimos en la clase pasada un pastor muy lindo que nos inspiró realmente, nos movió el piso. Y en el grupo hay pastores que están viendo este video y como se va a subir a YouTube, después seguramente habrán otros que lo quieren ver. Cuando algunos obreros de distintas iglesias se enteraron que plantación de iglesias era la materia, empezaron a inscribirse porque ellos quieren saber cómo, quieren saber la parte, estamos diciendo, no la parte nube, ¿no es cierto? Que por allí se nos baja y se nos dice, abran iglesias. Y la pregunta que siempre nos hacemos en esta materia es, ¿cómo hacer para abrir iglesias? ¿Cómo hicieron ustedes, Gustavo, para abrir 20 lugares? Bueno, es un tiempo del Señor. Lo primero es saber que estamos caminando por un tiempo profético de Dios, un tiempo donde hay una gracia en esta dirección, en el mundo entero. Y en la Argentina, bueno, empezamos a vivenciarlo ya hace varios años y estamos viendo que Dios está detrás del tema, ¿no? Inquietando, tocando las vidas, los corazones, y a partir de ahí estamos caminando sobre cielos abiertos y tenemos una visión como Unión de las Asambleas de Dios, la confraternidad más grande de la Argentina después de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de duplicar en los próximos 10 años la cantidad de iglesias que hoy tenemos. En la actualidad tenemos 2031 iglesias y en 10 años queremos que esa cantidad se duplique a 4062 congregaciones. Es sorprendente saber que la plantación de iglesias responde al llamado de Jesús de ir por el mundo entero y predicar el Evangelio. Responde a la gran comisión. Acabamos de terminar el sábado pasado un proceso donde durante 12 meses estuvimos acompañando a una cantidad muy importante de pioneros de aquí de Buenos Aires, La Pampa, alrededores, hasta uno de Mendoza también. Y fue increíble porque se plantaron 22 nuevas congregaciones y se alcanzaron unas 850 personas a partir de estas 22 nuevas congregaciones. Entonces estamos viendo que estamos caminando en un rumbo donde el Señor nos está guiando y es increíble a esta altura de la vida que en varias ciudades y en varios parajes y en varios pueblos todavía no hay ni siquiera una sola iglesia del Señor y mucho menos de la Unión de las Asambleas de Dios. Entonces hay un desafío de poblar la Argentina de nuevas congregaciones, porque sabemos que las congregaciones harán retroceder los poderes espirituales de maldad, del diablo, de la brujería, de la corrupción, de la droga, de los vicios, y es lo único que puede detener la obra destructora de Satanás.
recordándonos la palabra de Jesús, ¿no? Que somos luz y sal en esta tierra y en esta Argentina tan devastada como la que hoy estamos experimentando, ¿no? Entonces tenemos un desafío, tenemos una carga, tenemos una visión y en esto estamos trabajando. Gustavo, te pregunto, los lugares estos que hablamos de duplicar o hablaste de duplicar la cantidad de iglesias, ¿en lugares vírgenes donde no haya o también se pueden habilitar nuevas iglesias donde ya hay iglesias? Donde haya una oportunidad, ahí estaremos yendo, ¿no? El evangelista Carlos Arancondia, él tiene una mirada muy evangelística, de pasión por las almas, por los perdidos, y él dice, si fuera por mí, yo plantaría una iglesia en cada esquina. Es una exageración, pero denota una pasión por estar cerca de las familias, el dolor, la angustia. Hoy vemos cómo los altares del Gauchito Gil se multiplican por todos lados, ¿no? En las rutas, en distintas esquinas. Creo que tenemos una oportunidad y entonces a partir de esta impronta, nuestro llamado principalmente es ir a esos lugares donde no hay. Pero también tenemos que decir las cosas, llamarlas por su nombre, que hay ciudades muy, muy populosas que tienen muy poca cantidad de iglesias. Una de ellas es la capital federal. La capital federal, Samuel, te vas a sorprender, tiene 44 iglesias y tiene 3 millones de habitantes. Impresionante. Entonces, nos damos cuenta de que hay una necesidad imperiosa. San Luis, San Juan, Catamarca, Tierra del Fuego, Jujuy, son las provincias que menos iglesias tenemos dentro de la Unión de las Asambleas de Dios. Entonces, imagínate que los 100 barrios porteños ni siquiera están cubiertos por las 44 congregaciones que hay en la capital federal. La ecuación, la matemática no falla. Quiere decir que hay barrios que no tienen iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios. ¿Y qué barrios hablamos? Porque no hablamos como los barrios nuestros aquí de 50 casas, allá hablamos de edificios, hablamos de miles de personas. Tuve la oportunidad, Gustavo, cuando estaba en el instituto, yo te comentaba recién fuera de la grabación que conocí al pastor Osvaldo cuando todavía él estaba en tercer año, yo estaba en primero. Cuando él sale, yo estaba en segundo, y como había una linda amistad con él, me pide ir a lo que es Catedral de la Fe hoy, porque yo tocaba la guitarra, cantaba, entonces la idea era acompañar a la pastora Alejandra, que después sería la esposa de él, del pastor Osvaldo. ¿Y a qué voy? Que en ese momento era un pequeñísimo grupo de gente en una ex playa de estacionamiento. El local había sido auspiciado, comprado por el hermano Rafael Hayat, al menos así era la información que nosotros teníamos, y de ese pequeño grupito de gente que se aspiraba y se soñaba y se oraba y nos mandaban a hacer evangelismo a casa por casa, a anunciar con las bocinas, va a haber reunión más tarde y cosas. Era, te digo, bien primitivo el sistema, pero es lo que había en ese momento, ¿no? Se había terminado la campaña que se hizo para inaugurar la iglesia hacía un tiempito atrás. Entonces, ¿a qué voy? De ese pequeño grupito de gente, hoy han salido montones de congregaciones. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se movieron? Porque vos me hablaste de una visión global de la organización, pero ¿cómo fue a nivel local? ¿Cómo se movieron ustedes para lograr ese crecimiento tan especial? Bueno, la iglesia experimentó hace muchos años atrás un crecimiento muy grande, donde realmente había una cantidad de gente en la iglesia, 6 cultos el fin de semana, no se podía entrar, parecía el subte, cuando la gente salía de un culto y la otra quería entrar, se chocaba, era un lío bárbaro. Entonces, también se dio con un revés que tuvimos frente a una expropiación de una tierra, una manzana donde íbamos a construir una mega iglesia, y el Señor, bueno, empezó a intervenir. También tuvimos la presencia de
quizás de un ángel que nos hablaba acerca de la necesidad de plantar iglesias. Entonces, hace 14 años, a partir de todo esto que te acabo de describir, nosotros, junto con mi esposa Susana, fuimos enviados como la primera iglesia de Catedral de la Fe a la localidad de La Matanza. Ahí plantamos 2 congregaciones en La Matanza, y después de ahí empezaron a otras localidades, Lanús, Merlo, Monte. Ahí en La Matanza, para abrir una congregación, que nosotros tenemos La Matanza como referente, que es un mundo de gente. Acá, al menos en las noticias siempre nos llega ahí esa información. En La Matanza, ¿cómo abrieron? ¿Cómo, allá había gente que iba de La Matanza a Catedral Central o alquilaron un lugar, arrancaron? ¿Cómo fue eso? Bueno, teníamos muchas células desde esta localidad, que está más o menos de 20 a 40 kilómetros de la capital federal. Entonces mucha gente se ganaba, mucha gente, pero también mucha gente iba quedando en el camino. Entonces la idea fue acercarnos en un concepto que describimos como iglesia en extensión, que es iglesia más cerca de la gente. Claro. Entonces teníamos varias células acá en esta localidad, y entonces, bueno, alquilamos un local y comenzamos las reuniones, y bueno, ahí se empezó a recuperar mucha gente que estaba apartada, eh, y mucha gente encontró un nuevo lugar más cerca de su casa, ¿no? Perfecto. Entonces, así surgió un poco el concepto de iglesia en extensión. Mucha gente de la iglesia que se congregaba con nosotros en la capital federal venía del conurbano bonaerense, haciendo distancias gigantescas. Por Claro. ejemplo, Monte, una de las iglesias en extensión está en la ciudad de Monte, está a 130 kilómetros de la capital federal. Toda una distancia acá. Claro, y venían unas 50 personas desde allí. Muchísimo. Entonces eso no iba a prosperar en el tiempo, es Claro. imposible, ¿no? Entonces decidimos acercarnos a donde estaba la gente. Y así fueron surgiendo distintas congregaciones, Ciudadela, Ciudadela está dentro del partido de 3 de febrero, y Avellaneda, que es la más reciente, y así fueron surgiendo nuevas generaciones. También se fue dando algo muy interesante, que la primera línea de líderes y pastores que estaban junto al pastor Osvaldo fueron los primeros empoderados en esta dirección. Ajá. También generando que la segunda línea de líderes pudieran ocupar esos lugares vacíos, y Claro. entonces se va dando una sanidad dentro de la misma congregación donde no hay tapones ni tapados. Sabes que cuando nosotros íbamos a los congresos que hacían en tu iglesia, y una vez pudimos ir con un grupo de líderes, le decíamos a los hermanos cuando volvíamos, venimos del futuro. Así le decíamos, venimos de la iglesia nuestra porque decíamos que así sea en el futuro, porque vos nombraste algo que a mí me impactó, que era como salir, como acá no hay subte, el equivalente nuestro acá sería como salir de la cancha. Salíamos Claro. todos apretaditos, y eso nosotros nunca lo habíamos vivido, ¿viste? Para nosotros era totalmente Mm. nuevo, que la masa de gente te iba llevando, ¿no? Entonces, lo que yo veo en lo que vos me estabas contando, Gustavo, es que la iglesia central se hace fuerte, eh, la iglesia central tiene recursos, tiene obreros que ha capacitado, entonces, para los pastores que puedan estar viendo esto, tiene que estar dispuesto el pastor a desprenderse de esa primera línea, porque si es de esos pastores pulpo que todo lo quieren y no se quieren desprender, va a ser imposible poder abrir obras nuevas. Bueno, hay 2 lemas que tenemos dentro del Ministerio de Plantación de Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios,
y también lo tenemos dentro de nuestra congregación Catedral de la Fe, que buscamos un alto impacto con un bajo costo. Entonces, nuestra idea, nuestra idiosincrasia, cuando estábamos en el seminario en el Instituto Bíblico Río de la Plata, era que necesitábamos un local. Hoy nos damos cuenta que es al revés. Necesitamos tener gente. Claro. Y luego viene el local, y luego vienen los recursos. Pero entonces, si nosotros necesitamos gente, hay que buscar la gente. Jesús Claro. estaba donde estaba la gente. Jesús no se encerró en un local. Jesús iba por las calles, iba por las aldeas, iba por los pueblos, y esa es nuestra consigna. Por eso todas las congregaciones nacientes, dentro de catedral, fuera de catedral, en esto que te estoy diciendo, porque comparto las dos vivencias, se van dando en plazas, en patios de comida, en gazebos, al aire libre, en esquinas, en bares. Hay una obra que va surgiendo, que va naciendo, a partir del llamado de un pionero, de una familia de pioneros, que es empoderada para llevar adelante esta visión. Tenemos este lema: alto impacto, bajo costo. Con muy poquitos recursos, hoy se puede hacer iglesia. Estamos en la era digital. Con $15 se puede contratar un Zoom de 500 personas de forma ilimitada y vos podés transmitir reuniones online. Te sorprendería que este proceso que acabo de mencionar, donde alcanzamos 850 personas, nació todo en pandemia. Mirá Todo en vos. pandemia. Todo en pandemia. Entonces, donde tuvimos momentos y momentos. Entonces, el no se puede, el es imposible, tenemos que empezar a sacarlo de nuestro corazón, de nuestra mente, y empezar a declararlo, lo que Pablo declaró, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, buscamos tener un altísimo impacto con un costo cero, de ser posible, y luego Dios irá generando, abriendo las puertas, trayendo los recursos, pero lo importante es la gente, Samuel. Lo importante pasa por ahí. Vuelvo, Gustavo, a La Matanza. Abren ustedes allí. Vos me dijiste, estuve en La Matanza, pero hoy estás en San Justo. ¿Cómo se maneja eso? Vos fuiste junto con Susana en el primer matrimonio en salir a pastorear ahí en La Matanza, luego queda otro líder. ¿Cómo manejan esa parte? Bueno, nosotros en Catedral de la Fe llegamos a tener unas 1500 células. Pudimos tener la oportunidad de levantar pastores también dentro del ministerio. Y luego llegó un momento que ahí se generó esta oportunidad. San Justo es la cabecera de La Matanza, es como la capital de la ciudad de La Matanza. En La Matanza viven 2.5 millones de personas. Es Más como que toda la la provincia de quinta, Mendoza. es como la quinta provincia, se la llama así, ¿no? Por eso todos quieren poner un pie ahí los políticos, Sí, porque seguro. el que gana Matanza gana el Claro. conurbano bonaerense, gana la provincia de Buenos Aires. Entonces, el San Justo está dentro de La Matanza. Entonces, nosotros plantamos 2 iglesias en San Justo que está dentro de La Matanza. ¿Por dónde empezamos? Por la Lejos una de gente. otra, Gustavo. 20 Lejos. cuadras en diagonal, pero Ajá, son 2 barrios distintos. ajá. Uno está dentro del primer cordón y uno está dentro del segundo cordón, lo que se le llama los cordones dentro de la periferia del conurbano bonaerense. Pero lo cierto es que todo empezó con gente. La gente trae el local, la gente trae los recursos, la gente trae el pionero, la gente trae el pastor, la gente trae el equipo, la gente trae todo lo demás.
Carlos Anacondia, una vez en un retiro de Argentina Oramos por Vos, dijo algo muy interesante. Hemos confortado tanto nuestros templos que ya nadie quiere salir de nuestros templos. Es cierto. Entonces, cuidado, porque en los tiempos antiguos el Señor tuvo que generar un desparramo para salir. Entonces, que fue la persecución. La persecución, sí. Entonces, Dios está aventando la nidada. Veo que, Entonces, sí, creo que hay algo detrás de todo esto que el Señor está haciendo. Por eso decimos otra vez, Samuel, que es un tiempo de Dios. claro que sí. Te iba a preguntar, Gustavo, veo que, por lo que vos me estás contando, Catedral debe tener una estructura de discipulado bien interesante, porque para poder abrir obras necesitas después tener el líder o los líderes que van a estar al frente de esas obras. Esos anexos o esas obras que se van abriendo, ¿tienen relación con Catedral Central o ya son totalmente independientes? No, son iglesias en extensión. Es como la extensión del cuerpo, ¿no? Es la mano que se extiende, el brazo que se extiende, pero siempre ligado al cuerpo. Una de las cosas que nosotros estamos declarando en este tiempo, que también se hace aprendizaje a partir de lo que vemos, en los rasgos en nuestro país, que hay una orfandad descomunal en el mundo entero, pero en Argentina muy particularmente. Entonces, esa orfandad que se da por infinidad de casos, infinidad de cosas, rebelión, división, falta de visión, se da por muchas secuencias, es lo que queremos evitar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que cada plantador quede ligado a su pastor. ¿Por qué nunca dejamos de ser discípulos? Claro. Si un día dejamos de ser discípulos, nos quedamos huérfanos. Todos tenemos que ser ministrados. Si yo como pastor no soy ministrado, no le puedo exigir a la gente que está conmigo de que ella también sea ministrada. Claro. Hay un principio de autoridad espiritual, que yo puedo tener autoridad espiritual siempre y cuando yo esté bajo autoridad espiritual. Es el ABC del principio de la ecuación del plano espiritual. Entonces, la orfandad hace que los pastores luego entren en laberintos, encrucijadas, y luego están durante 5, 10 años buscando un padre espiritual, cuando ya lo tenían en casa. Claro. Un padre que no lo conoce, un padre que no tiene ni idea de él, y un padre a veces que ni siquiera vive en la Argentina. Entonces entramos en una encrucijada que queremos desde el vamos, en este tiempo nuevo, desde hace 5 años dentro de la Unión de las Asambleas de Dios, estamos como alentando que el pionero no se separe de su pastor. Después cada pastor verá su manera administrativa. Eso es un tema de la iglesia local. Pero su lazo, su vínculo, su discipulado, que no lo corte. Y entonces dentro de MPI, dentro de la Unión de las Asambleas de Dios, declara, además de este lema que yo te acabé de mencionar, que MPI no planta iglesias, sino que cada pastor planta iglesias. O sea, hipotéticamente Samuel, coronel, toma la visión de plantar iglesias en San Rafael, Mendoza. Entonces, ahí Víctor Doroschuk te va a recibir con los brazos abiertos. Y si voto por porque él. y también, ¿no? No, pero en serio, ahí vos tenés esa impronta. Hay un pionero, se muda, hay gente, das ese paso de fe. Ese pionero queda ligado con Samuel. MPI es una herramienta que la Unión de las Asambleas de Dios pone a nuestra disposición espiritual, temática, de discipulado, pero el que planta la iglesia es el pastor que envía. Nuestro lema también es que no hay enviado si no hay enviador.
y MPI esto para los hace que que la no, obra de Dios, MPI para los esto que no hace, saben de qué hablamos es Ministerio de Plantación de Iglesias. Si estamos claro, con tu ayuda y los otros pastores que nos están dando una mano, y ya no quiero abusar de tu tiempo, Gustavito, desde ya muchas gracias. Eh, ¿Qué contacto, cómo puedo hacer para contactarme con la gente de MPI, del Ministerio de Plantación de Iglesia, buscar información, bajar información? Leyendo Rick Warren, viste que él en Salt Lake, ahí en Estados Unidos, es una mega iglesia, él ponía como promedio que a los 10 años una iglesia que se abrió, el evangelismo se apaga, la gente se acomoda, pareciera que se cierran las ventanas, se cierran las puertas, somos un pequeño pueblo muy feliz. Esa es la cuenta que él saca en Estados Unidos. No sé las estadísticas nuestras. ¿Cómo evitar ese estancamiento, Gustavo, para que esto del MPI, del Ministerio de Plantación de Iglesia, siga, se continúe? La gente de la matanza, de ese grupo que se abrió, ellos a su vez sigan abriendo otras iglesias. ¿Cuál sería, si es que hay un secreto para eso? bueno, alguien ahí, algunas estadísticas nos dicen, porque la iglesia en Argentina es muy joven, estamos aprendiendo mucho todavía, ¿no? Pero el espíritu pionero de la Unión de las Asambleas de Dios fue la plantación de iglesias. Desde la fundadora Liz Good, ella plantó con una visión estratégica desde el centro, en 25 de mayo, de la ciudad de Buenos Aires, no fue la capital federal, desde el centro. ¿Qué era lo que ella quería hacer? Como una onda expansiva de multiplicación. El Evangelio es una onda expansiva. Las estadísticas dicen que una iglesia a los 25 años comienza a morir, comienza el proceso de declive. Está comprobado, no hay una ciencia exacta, pero más o menos está Claro. comprobado. Billy Graham decía que las iglesias que crecen son iglesias jóvenes con liderazgos juveniles y que trabajan con grupos pequeños. Fueron las 3 descripciones que él hizo antes de morir. Yo tuve la oportunidad de estar en el DECOP en Estados Unidos, escucharlo de su boca, después de haber hecho un análisis en el mundo entero. Él estaba diciendo, tenemos que reformular las campañas como las estábamos haciendo. Entonces, frente a estos desafíos, estamos viendo que hoy tenemos oportunidades. Los institutos bíblicos, los alumnos, esto que vos estás haciendo, quizás dentro de tus aulas tenés pioneros, plantadores en potencia que tienen un llamado que quema Amén. dentro suyo, como Jeremías, ¿no? Que dijo, lo quise resistir, no pude, era más fuerte que yo. Entonces, todo responde a un llamado del Señor. Entonces, ahí hay algo que Dios tiene que ir haciendo. Entonces, pero también responde a la visión del pastor de ese hermano. Entonces, la visión de la Unión de las Asambleas de Dios es recuperar ese espíritu pionero y volver a plantar iglesias en toda la Argentina y hacer que el Evangelio crezca y se multiplique. En el conurbano bonaerense, en Buenos Aires, la Unión de las Asambleas de Dios tiene 900 iglesias, la mitad de las iglesias de todo el país, para que tengamos estadísticas, ¿no? Entonces, tenemos un país que así como lo tenemos despoblado, también tenemos un país despoblado de iglesias. Entonces necesitamos llegar a cada rinconcito. Imagínate las extensiones de la Patagonia. Imagínate el norte argentino. Imagínate lugares inhóspitos, pero que ahí hay almas, ahí hay personas, varones macedonios que están con sus manos levantaditas diciendo, pasen por aquí y predíquenos el Ayúdenos. Evangelio, ¿no? Entonces, todo responde a un llamado del Señor. Nosotros tenemos una consigna también, que es la consigna de Caleb. Caleb fue un hombre tremendo del Señor, con un perfil bajo, bastante bajo, pero en el umbral de su vida
fue y se le plantó a Josué y le dijo, Moisés me prometió un monte, dame ese monte. Entonces, todo pionero tiene que tener un monte que tomar, tiene que tener un monte que ahí el Señor le prometió. Y entonces ahí Josué es el enviador. Y entonces dijo, ¿estás seguro? Estoy recontra seguro. Mi fuerza está más fuerte que cuando era un muchacho, o cuando fuimos a recorrer la tierra y le trajimos las buenas noticias, o cuando cargamos ahí el racimo de uvas entre los dos. ¿Te acordás, Josué? Sí, sí, cómo no. ¿Estás seguro? Estoy recontra seguro. Y todos sabemos cuál fue el resultado. A Caleb le fue bien. Tenemos en este proceso que terminamos el sábado pasado, tenemos un pionero de 20 años, tenemos un pionero de 73 años. ¡Wow! No hay edad, hay un llamado. Qué Y bueno. Dios llama al mayor como al menor. Dios llama al que le dice, heme aquí. ¿No? Qué bueno. Pero después te tiene que guiar cuál es tu monte. Termino con esto, Samuel. Todo aquel que tiene un corazón de pastor, le tira a la gente. Cualquier persona. Tu vecino, tu compañero, tu familia. Vas a hacer un evento, hay gente, te enamoras. Vas a hacer un evangelismo, hay gente, te enamoras. Eso no significa que estés en tu lugar. Hay un monte para vos. Entonces, gente hay en todos lados. Y el que tiene el corazón de pastor se enamora de la gente, ama a la gente, quiere estar con la gente, disfruta estar con la gente. Si esto no me pasa, no tengo ese llamado. Ahora después, el segundo paso es, ¿cuál es mi monte? Entonces, ahí es donde yo me tengo que meter con el Señor y Dios me tiene que hablar. Y también me tiene que confirmar, junto con mi pastor, porque el que planta es mi pastor, que él me empodere para ese monte. Si Josué le decía que no, Caleb no iba al monte, Claro. porque el líder era Josué. Abría la puerta a Josué. Por más que Moisés le había prometido, Josué tenía la autoridad ahora. Claro. Entonces, en un kairos del Señor, donde se une el llamado con la visión y la confirmación, Caleb tiene éxito. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estas son iglesias sanas, saludables, que nacen bien. Y lo que nace bien, prospera. Lo que nace mal, no prospera. No es lo mismo un parto natural que un parto adelantado de 7 meses, de 6 meses, como hemos conocido. No es lo mismo. Un parto natural no es lo mismo. Entonces queremos trabajar en esta dirección, que se dé de manera natural y de manera sana, que no crezcamos por división, que crezcamos por multiplicación. Maravilloso. Gustavo Rossi, pastor en San Justo, muchas gracias por tu tiempo. Nos vas a dejar pensando y como para que estemos orando al respecto. Desde ya, desde el Instituto Bíblico Externo Mendoza, te mando un abrazo, un cariño grande, Susana, tus niñas. Que Dios los bendiga, que Dios los siga usando y que sigan siendo de mucha inspiración, porque desde el día cero, cuando Dios lo puso a Osvaldo ahí en Catedral, ha sido una bendición para toda la Argentina y más. Pero hablamos a nivel local nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Eran 15 minutos, pero esto se pone lindo y bueno, creo que no va a faltar otra oportunidad que podamos estar juntos. Un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Gracias, Samuel, gracias por esta oportunidad y para todo aquel que tiene una inquietud, sea un pastor, sea un pionero, puede escribirnos al Ministerio de MPI, el Ministerio de Plantación de Iglesias de la Unión de las Asambleas de Dios, y recuerden que no es lo mismo del BEM. El BEM fue muy bueno en su momento, muy oportuno. Esto es distinto, es diferente, ya que no planta el BEM iglesias como MPI no planta iglesias, sino que las iglesias las planta el pastor local. Gracias, Samuel. Saluda a tu esposa, a la familia, a la congregación ahí en San Martín. Que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias.